Mi hermana llamó a nuestra mamá patética y desesperada en la cena de su cumpleaños por haber encontrado el amor de nuevo. Su silencio fue glorioso cuando yo expuse su doble vida secreta. Mi hermana, a la que llamaremos Alejandra en lugar de Alexis, tenía 26 años y nunca había oído la palabra no en toda su vida, porque nuestra mamá creía que criar a una hija segura de sí misma significaba no dejarla experimentar la decepción jamás. Cuando Alejandra tenía 5 años e hizo un berrinche en la tienda, mamá le compró 3 juguetes en lugar de corregir su comportamiento porque no quería aplastar su espíritu. Cuando Alejandra reprobó matemáticas en la secundaria, mamá contrató a 4 tutores diferentes hasta que encontró uno que simplemente le hacía la tarea, porque la lucha podría dañar su autoestima. Cuando Alejandra chocó su primer carro borracha a los 17, mamá lo encubrió y le compró uno mejor, porque todo el mundo comete errores y no quería que una mala decisión arruinara el futuro de Alejandra. Para cuando Alejandra llegó a los 20, era un monstruo completo que esperaba que todos complacieran hasta su capricho más pequeño. Vivía en casa sin pagar renta, mientras mamá le pagaba la membresía del gimnasio, sus comidas a domicilio, sus servicios de streaming, su ropa, su gasolina, todo. Alejandra trabajaba medio tiempo en una boutique, pero se gastaba todo su cheque en conciertos y viajes con sus amigas. Cuando mamá le sugería que contribuyera a los gastos de la casa, Alejandra gritaba que mamá estaba tratando de controlar su vida, y mamá se disculpaba inmediatamente y le daba dinero extra por el daño emocional. La dinámica era que mamá buscaba desesperadamente la aprobación de Alejandra, y Alejandra sabía exactamente cómo manipular esa desesperación. Le aplicaba la ley del hielo por días por desacuerdos menores, luego mamá le rogaba perdón y le compraba algo caro. Amenazaba con irse de la casa y no volver a hablarle si no se salía con la suya, y mamá entraba en pánico y cedía. Le decía a mamá que los papás de todas sus amigas eran más comprensivos, y mamá se esforzaba más por demostrar que era una buena madre. Yo traté de hablar con mamá sobre solapar a Alejandra, pero ella decía que yo estaba celosa de su estrecha relación. Yo vivía a 3 horas de distancia y había construido mi propia vida sin ninguna ayuda, pero según mamá eso significaba que yo no la necesitaba, mientras que la pobrecita de Alejandra todavía se estaba encontrando a sí misma. Mamá de hecho se jactaba con la gente de cómo Alejandra todavía la necesitaba y de lo bonito que se sentía ser útil como madre. No podía ver que Alejandra la estaba usando como un cajero automático personal y como un saco de boxeo emocional. Las cosas escalaron cuando mamá empezó a salir con un señor que llamaremos Roberto, en lugar de Robert, después de haber estado soltera desde que mi papá murió hace 8 años. Roberto era un buen tipo que trataba bien a mamá, pero Alejandra lo odió de inmediato porque representaba una amenaza a su control. Se negaba a estar en la misma habitación que él y le exigía a mamá que eligiera entre ellos. Programaba emergencias falsas cada vez que mamá tenía planes con Roberto. Lloraba sobre cómo mamá estaba reemplazando a papá y abandonándola por un don nadie. Mamá trató de equilibrar ambas relaciones, pero Alejandra lo hizo imposible. El colmo sucedió en la cena de cumpleaños de mamá el mes pasado. Mamá nos había invitado a mí, a Roberto y a Alejandra a un restaurante elegante para celebrar. Alejandra llegó 1 hora tarde e inmediatamente comenzó a quejarse. El restaurante era demasiado ruidoso. Su silla estaba incómoda. El menú no tenía nada que quisiera. Pidió el platillo más caro y luego lo regresó 3 veces. Estaba claramente tratando de arruinar la noche y lo estaba logrando. Mamá se estaba poniendo nerviosa y Roberto intentaba mantener el ambiente agradable. Pero Alejandra siguió escalando. Cuando Roberto le dio a mamá una pequeña caja de joyería por su cumpleaños, Alejandra explotó por completo. Se levantó y dijo, ¿en serio estás aceptando regalos de este tipo, como si fueras una cualquiera desesperada? Todo el restaurante se quedó en silencio. El rostro de mamá se desmoronó y comenzó a llorar. Roberto se levantó para defenderla, pero Alejandra continuó. Eres patética, mamá, echándote al primer hombre que te muestra interés. A papá le daría asco verte actuar como una adolescente calenturienta. ¿Qué clase de madre prioriza echar pasión sobre su propia hija? No eres más que una egoísta que nunca nos amó a ninguno de nosotros, solo querías atención. Mamá estaba sollozando y tratando de hablar, pero Alejandra no se detenía. Se lanzó en un ataque vicioso sobre cómo mamá se estaba avergonzando al andar detrás de Roberto como una perra en celo y cómo todos se estaban riendo de ella a sus espaldas. Dijo que mamá era una madre terrible a la que solo le importaba la validación masculina y que por eso papá probablemente se murió, para alejarse de ella. Fue ahí cuando exploté. Me levanté y dije, a ver Alejandra, hablemos de quién es la verdadera cualquiera aquí. Porque tengo algo interesante que compartir con todos. ¿Te acuerdas hace 2 años cuando tuviste ese susto de embarazo y mamá pagó por todo? Bueno, el tipo que dijiste que era tu novio en realidad estaba casado y tú lo sabías. Te estabas acostando con el esposo de tu amiga por dinero y regalos. Mamá se quedó completamente inmóvil. Continué. ¿Y ese taller de fin de semana al que fuiste el año pasado y por el que mamá pagó $40? En realidad fue un viaje a Cancún con un señor de 60 años que conociste en línea, que te estaba pagando para ser su acompañante.
¿Debería seguir? Porque tengo capturas de pantalla de tu perfil de Sugar Baby donde enlistas tus tarifas. El rostro de Alejandra se puso blanco como el papel. Nadie se movió ni habló por lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 5 segundos. Alejandra se quedó ahí parada con la boca abierta y con todo el color drenado de su cara, mientras sus manos se aferraban al borde de la mesa. Mamá se veía confundida al principio, como si no hubiera entendido lo que dije, pero luego su expresión cambió a algo peor mientras las palabras se asimilaban. Roberto mantuvo su mano sobre el hombro de mamá y la apretó suavemente, mientras su otra mano se mantuvo visible sobre la mesa tratando de proyectar calma. La pareja de la mesa de al lado dejó de comer a mitad del bocado y se quedaron viendo. Una mujer 2 mesas más allá le susurró algo a su esposo. El mesero que se acercaba a nuestra mesa se congeló con una jarra de agua en la mano y lentamente se retiró. Todos en ese restaurante sabían que algo malo estaba pasando y no podían dejar de mirar, aunque intentaban fingir que no veían a nuestra familia desmoronarse. Alejandra se recuperó primero, como siempre lo hacía cuando se sentía acorralada. Empezó a gritar que yo era una mentirosa celosa que inventaba historias porque no soportaba que ella y mamá fueran cercanas. Su voz salió aguda y temblorosa, a pesar de que intentaba sonar segura y enojada. Me señaló con un dedo tembloroso y dijo que siempre había estado celosa de su relación, y que ahora estaba tratando de destruirla con evidencia falsa y mentiras. Le dijo a mamá que no creyera nada de lo que dije porque yo estaba amargada por vivir tan lejos y por no ser necesitada. Pero su rostro seguía pálido y sus manos temblaban mientras hablaba. Se tocaba el cabello y se ajustaba la blusa, algo que siempre hacía cuando mentía. Mamá también conocía esas señales, porque vi un destello de reconocimiento en su rostro. Saqué mi celular de mi bolso y lo levanté. Dije con calma que podía mostrarles a todos las capturas de pantalla en este momento si Alejandra quería seguir llamándome mentirosa. Desbloqueé la pantalla y comencé a abrir mi aplicación de fotos. Alejandra se lanzó por encima de la mesa tan rápido que tiró una copa de vino. Intentó agarrar mi celular con ambas manos y sus uñas rasguñaron mi muñeca. Roberto le sujetó el brazo antes de que pudiera alcanzar el celular y la detuvo mientras ella forcejeaba contra él. La mesera se acercó rápidamente, luciendo nerviosa, y preguntó si todo estaba bien con esa voz tensa y educada. Roberto mantuvo su agarre en el brazo de Alejandra y le dijo a la mesera que estábamos bien, pero que nos trajera la cuenta de inmediato. Alejandra intentó liberarse, pero Roberto se mantuvo firme sin lastimarla. Finalmente, dejó de forcejear y se desplomó en su silla, respirando con dificultad. La mesera se apresuró, prácticamente corriendo, para traer nuestra cuenta y sacarnos de allí. Mamá finalmente habló en un susurro diminuto y roto que apenas contó como voz. Me preguntó si lo que dije era verdad y sus ojos ya se estaban llenando de lágrimas. Pude ver que sabía la respuesta por cómo estaba actuando Alejandra, pero necesitaba escucharme decirlo en voz alta. Necesitaba la confirmación de que su hija había hecho esas cosas. Sus manos estaban planas sobre la mesa, como si estuviera tratando de estabilizarse. Roberto movió su mano de su hombro para cubrir una de sus manos. Mamá miró a Alejandra primero, dándole una oportunidad de negarlo, pero Alejandra solo miraba fijamente el mantel. Luego mamá volvió a mirarme, esperando. Le dije a mamá que sí, que todo era verdad y que tenía pruebas desde hacía meses. Dije que no sabía cómo decírselo sin que Alejandra lo torciera todo y me hiciera quedar como la mala. Le expliqué que me enteré por accidente cuando la visité en Navidad y vi una notificación aparecer en la laptop de Alejandra. Alejandra empezó a llorar inmediatamente, con lágrimas corriendo por su rostro y sus hombros temblando. Se cubrió la cara con las manos e hizo esos sonidos de sollozo. Era la misma actuación de llanto que había usado 1000 veces antes para salirse de problemas u obtener lo que quería. Pero esta vez, mamá no saltó para consolarla. Mamá no se acercó por encima de la mesa ni hizo sonidos tranquilizadores. Simplemente se quedó sentada mirando a Alejandra llorar con esa expresión vacía en su rostro. Eso me asustó más que nada porque nunca había visto a mamá no reaccionar a las lágrimas de Alejandra. Roberto habló en voz baja y sugirió que deberíamos irnos, ya que estábamos haciendo un escándalo. Levantó la mano para indicarle a la mesera que trajera la cuenta. Mamá se quedó congelada en su silla como si alguien la hubiera convertido en piedra. Se quedó mirando el regalo de cumpleaños de Roberto, que seguía sin abrir sobre la mesa. Sentí un nudo en el estómago al ver su rostro tan vacío y herido. Una parte de mí se preguntó si acababa de empeorar todo al exponer a Alejandra en público de esta manera. Tal vez debía haber encontrado una forma privada de decírselo a mamá, pero luego recordé a Alejandra llamando a mamá una cualquiera desesperada frente a todos y dejé de lado la culpa. Esto tenía que suceder aunque fuera feo. La mesera trajo la cuenta y Roberto pagó con efectivo mientras el resto de nosotros permanecíamos en silencio. Otros comensales habían dejado de fingir que no miraban y ahora nos miraban abiertamente. Escuché susurros de mesas cercanas. Un adolescente tenía su celular afuera como si estuviera grabando. Finalmente nos levantamos y caminamos hacia la salida con todos mirando. Mamá se movía como un robot, poniendo un pie delante del otro. Roberto mantuvo su mano en su espalda, guiándola. Alejandra nos siguió detrás con el rímel corrido por la cara. La anfitriona sostuvo la puerta abierta con una sonrisa incómoda y nos deseó una buena noche. Salimos al estacionamiento donde el aire fresco de la noche golpeó mi cara. Alejandra inmediatamente trató de abrazar a mamá en el estacionamiento. Envolvió sus brazos alrededor de mamá y dijo que lo sentía y que había cometido algunos errores, pero que yo estaba haciendo que todo sonara peor de lo que era.
Dijo que podían hablar de esto en casa y resolverlo todo, pero mamá se alejó del abrazo, por primera vez que yo recuerde. De hecho, se apartó del abrazo de Alejandra y puso distancia física entre ellas. El rostro de Alejandra mostró pánico real mientras sus brazos caían a sus costados. Miró a mamá como si la hubieran abofeteado. Este era territorio nuevo para ambas, porque mamá nunca había rechazado el afecto de Alejandra. Alejandra intentó acercarse de nuevo, pero mamá levantó la mano para detenerla. Le dije a mamá que el tipo de hace 2 años con el susto del embarazo era un tal Javier, en lugar de Von Coleman. Observé su rostro mientras decía el nombre. El rostro de mamá se puso aún más pálido y se agarró del brazo de Roberto para estabilizarse. Dijo que recordaba a Javier porque lo había conocido en una carne asada en casa de una amiga, Claudia, en lugar de Cassie. Alejandra lo había presentado solo como un amigo. Mamá incluso le había dado dinero a Alejandra para comprarle un regalo de cumpleaños caro a Claudia ese año. Había pagado la prueba de embarazo, la visita al doctor y las citas de seguimiento. Todo el tiempo pensando que Alejandra estaba saliendo con un buen chico soltero. Ahora se estaba enterando de que ese chico estaba casado con la amiga de Alejandra, y Alejandra lo supo todo el tiempo. Mamá se puso la mano sobre la boca como si fuera a vomitar. Alejandra cambió de táctica inmediatamente y comenzó a gritarme. Gritó que yo no tenía derecho a invadir su privacidad y revisar sus mensajes personales. Dijo que yo era una hermana terrible que quería arruinar su vida por celos. Estaba tratando de que esto se tratara de mi traición en lugar de sus acciones. Me señalaba y decía que yo era el verdadero problema por espiarla y compartir información privada. Era la clásica manipulación de Alejandra, convirtiéndose en la víctima. Dijo que yo había violado su confianza y destruido a nuestra familia al ventilar sus asuntos en público. Exigió saber qué clase de persona revisa los mensajes privados de su hermana. Roberto intervino por primera vez desde que salimos del restaurante. Su voz salió tranquila pero firme mientras le decía a Alejandra que lo que le había dicho a mamá adentro era cruel e incorrecto, sin importar qué más sucediera. Dijo que llamar a su propia madre esos nombres en público era imperdonable. Alejandra se veía sorprendida de que Roberto estuviera hablando en absoluto, porque probablemente esperaba que se quedara callado, como la mayoría de la gente hacía ante su drama. Roberto mantuvo su brazo alrededor de mamá y miró directamente a Alejandra sin ceder. Dijo que mamá merecía un mejor trato que el que Alejandra le había dado esta noche. Mamá se apartó de Roberto y me miró con ojos que parecían vacíos de todo, excepto de dolor. Su voz salió plana y muerta cuando preguntó cuánto tiempo había sabido yo sobre la doble vida de Alejandra. Sentí que se me revolvía el estómago porque sabía que esta respuesta también la lastimaría. Pero ya no podía mentir. Le dije que me enteré hace unos 6 meses cuando la visité en Navidad. El rostro de mamá no cambió, pero sus manos comenzaron a temblar a sus costados. Le expliqué que quería encontrar la forma correcta de decírselo, pero cada vez que lo pensaba, Alejandra escalaba su comportamiento y yo ya no podía ver cómo abusaba de mamá. Dije que esta noche, cuando Alejandra la llamó esos nombres horribles frente a todos, simplemente exploté y no pude contenerlo más. Mamá asintió lentamente como si estuviera procesando información desde muy lejos. Alejandra de repente se giró hacia mí y exigió saber cómo me enteré de sus asuntos privados. Su voz era aguda y chillona, con el pánico reemplazando el enojo anterior. La miré directamente y le expliqué que vi una notificación aparecer en su laptop cuando la visité en Navidad. La había dejado abierta en el mostrador de la cocina cuando fue a ducharse. Un mensaje de su perfil de Sugar Baby apareció en la pantalla discutiendo tarifas y disponibilidad para un próximo fin de semana. Le dije que tomé capturas de pantalla porque sabía que negaría todo si no tenía pruebas. El rostro de Alejandra pasó de blanco a rojo y comenzó a gritar que yo no tenía derecho a revisar sus mensajes personales. Mamá levantó la mano para detener a Alejandra y me preguntó con esa misma voz muerta qué más sabía. Pude ver que necesitaba escucharlo todo de golpe en lugar de ir descubriéndolo poco a poco con el tiempo. Le conté sobre el viaje a Cancún del año pasado que Alejandra afirmó que era un taller de desarrollo profesional. Los ojos de mamá se abrieron ligeramente porque recordaba ese viaje claramente. Le expliqué que en realidad fue unas vacaciones pagadas con un hombre llamado Guillermo, en lugar de Gideon Olsen, que tenía 60 años y le había pagado a Alejandra para ser su acompañante durante el fin de semana. Mamá hizo un pequeño sonido como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Dijo que recordaba haber estado tan orgullosa de que Alejandra estuviera invirtiendo en su desarrollo profesional. Incluso la había ayudado a elegir atuendos para el viaje y le había dado dinero extra para cenas elegantes. Ahora se estaba enterando de que todo era una mentira y que ella había financiado las actividades de Sugar Baby de su hija. Alejandra intentó una vez más convencer a mamá de que yo estaba haciendo que todo sonara peor de lo que era y que estaba mintiendo por celos. Pero mamá la interrumpió a mitad de la frase y dijo que quería ver mi prueba ahora mismo. La forma en que la voz de mamá salió aguda y exigente nos sorprendió tanto a mí como a Alejandra, dejándonos en silencio. Esta era la primera vez que escuchaba a mamá desafiar directamente a Alejandra en lugar de simplemente aceptar cualquier versión de los hechos que Alejandra presentara. Alejandra abrió la boca para discutir, pero no salió nada cuando vio el rostro de mamá.
Saqué mi celular y abrí la carpeta donde había guardado todas las capturas de pantalla. Le mostré a mamá los mensajes sobre los montos de pago con cifras específicas de dólares enlistadas para diferentes servicios. Le mostré el perfil de Sugar Baby con las fotos de Alejandra y una descripción de lo que estaba buscando en un acuerdo. Le mostré los mensajes de texto entre Alejandra y Javier discutiendo cuándo su esposa Claudia estaría fuera de la ciudad para que pudieran encontrarse. Mamá tomó mi celular con manos temblorosas y comenzó a revisar todo. Su rostro se ponía más pálido con cada captura de pantalla que miraba. Alejandra se quedó allí luciendo atrapada, como un animal sin dónde correr. Seguía abriendo la boca para decir algo y luego la cerraba de nuevo cuando veía lo que mamá estaba leyendo. Mamá pasó varios minutos revisando toda la evidencia sin decir una palabra. Cuando finalmente me devolvió el celular, sus manos aún temblaban. Miró a Alejandra y le dijo que se subiera a su coche porque se iban a casa a hablar de esto. Alejandra inmediatamente comenzó a discutir que no iría a ninguna parte y que mamá no podía decirle qué hacer. Recurrió a su desafío habitual que siempre había funcionado antes. Dijo que era una adulta y que mamá no tenía derecho a darle órdenes. Roberto se adelantó y se ofreció a llevar a mamá a casa, ya que ella estaba claramente demasiado alterada para conducir con seguridad. Mamá aceptó sin siquiera mirar a Alejandra. Este desprecio casual por la presencia de Alejandra pareció asustarla más que cualquier otra cosa que había sucedido. Estaba acostumbrada a que mamá se centrara por completo en ella y mendigara su aprobación. Que mamá se diera la vuelta y la ignorara por completo era territorio nuevo. Alejandra de repente cambió de táctica de nuevo y comenzó a disculparse con una voz desesperada. Dijo que iba a explicar todo y que no era tan malo como parecía. Prometió que podían hablarlo y resolverlo todo, pero mamá simplemente caminó hacia el coche de Roberto sin responder ni reconocer que Alejandra estaba siquiera hablando. Vi que el miedo real cruzaba el rostro de Alejandra al darse cuenta de que sus tácticas de manipulación habituales ya no funcionaban. Siguió a mamá hacia el coche, todavía hablando y disculpándose, pero mamá se subió al asiento del pasajero y cerró la puerta sin mirar atrás. Roberto caminó hacia el lado del conductor y salieron del estacionamiento, dejándonos a Alejandra y a mí allí paradas. Me giré hacia Alejandra y le dije que probablemente debería seguir a mamá a casa si quería alguna oportunidad de arreglar esta situación. Alejandra se dio la vuelta para enfrentarme con puro odio ardiendo en sus ojos. Me siseó que yo había destruido a nuestra familia y que mamá nunca me perdonaría por humillarla en público de esta manera. Dijo que yo era una hermana terrible que quería arruinar su vida porque estaba celosa de su relación con mamá. No respondí porque no quedaba nada más que decir. Alejandra se subió a su coche y salió a toda velocidad del estacionamiento, probablemente dirigiéndose a casa de mamá. Caminé hasta mi propio coche y me senté en el asiento del conductor por un minuto antes de encender el motor. Mis manos temblaban ahora que la confrontación había terminado. Conduje a casa sola, reviviendo toda la escena una y otra vez. La adrenalina que me había mantenido durante la confrontación en el restaurante comenzó a desaparecer y me dejó sintiéndome temblorosa e insegura acerca de lo que había hecho. Una parte de mí se sentía completamente justificada por proteger a mamá del abuso y la manipulación de Alejandra. Otra parte de mí se preguntaba si acababa de empeorar todo al exponer a Alejandra tan públicamente frente a un restaurante lleno de extraños. Seguía viendo el rostro de mamá cuando miró esas capturas de pantalla y la forma en que sus manos temblaban mientras revisaba la evidencia de lo que su hija realmente había estado haciendo. Me pregunté si mamá terminaría culpándome a mí por destruir su relación con Alejandra en lugar de culpar a Alejandra por sus propias decisiones. Mi celular vibró aproximadamente una hora después de que llegué a casa y lo agarré esperando alguna actualización de mamá. Era Roberto, enviando un mensaje de texto que decía que había llevado a mamá a casa a salvo y que ella le había pedido que le diera algo de espacio para hablar con Alejandra a solas. Agregó que quería agradecerme por defender a mamá, aunque sabía que era difícil hacer lo que hice. Leer su mensaje me hizo sentir ligeramente mejor acerca de mis métodos, pero no lo suficiente como para detener la sensación de malestar en mi estómago. Seguí reviviendo el momento en que expuse a Alejandra y viendo el rostro de mamá desmoronarse mientras revisaba esas capturas de pantalla. Una parte de mí se preguntaba si debería haber encontrado una forma privada de decírselo a mamá en lugar de humillar a Alejandra frente a un restaurante lleno de extraños. Pero otra parte de mí recordó todas las veces que Alejandra había humillado públicamente a mamá y pensé que se merecía una cucharada de su propia medicina. Traté de ver televisión para distraerme, pero no podía concentrarme en nada. Cada pocos minutos revisaba mi celular esperando que mamá enviara un mensaje de texto o llamara con una actualización. Imaginé lo que estaba sucediendo en la casa en ese momento con mamá y Alejandra hablando. En realidad, hablando era probablemente la palabra equivocada, ya que Alejandra estaría haciendo su rutina habitual de llorar y poner excusas, mientras mamá intentaba consolarla. A medianoche todavía no había sabido nada de mamá, así que finalmente le envié un mensaje de texto preguntándole si estaba bien. El mensaje apareció como entregado, pero ella no respondió. Me acosté en la cama mirando fijamente la pantalla de mi celular, deseando que se iluminara con una respuesta. Mi mente seguía girando a través de los peores escenarios, como que mamá perdonara completamente a Alejandra y decidiera que yo era el problema por exponer secretos familiares. O que Alejandra convenciera a mamá de que inventé todo por celos y que ahora mamá nunca más me hablaría. Finalmente me quedé dormida alrededor de las 3 de la mañana y me desperté con mi celular sonando a las 9. El nombre de mamá parpadeó en la pantalla y mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras respondía.
Su voz sonaba completamente agotada y plana cuando preguntó si podía ir porque necesitaba hablar con nosotras dos juntas. El tono era diferente de su voz habitual de persona ansiosa por complacer. Sonaba mayor de alguna manera y muy cansada, pero le dije que podía estar allí en unas pocas horas y ella solo dijo está bien y colgó sin su locuacidad normal. Me vestí rápidamente y comencé el viaje de 3 horas a casa de mamá, sintiéndome nerviosa por lo que me esperaba. Durante todo el viaje seguí tratando de imaginar qué querría decir mamá que requiriera que estuviéramos ambas allí juntas. Tal vez iba a anunciar que nos iba a cortar lazos a las dos porque ya no podía lidiar con el drama. O tal vez iba a obligarnos a disculparnos la una con la otra y a jugar a la familia feliz. Cuando llegué a casa de mamá, inmediatamente noté el coche de Alejandra todavía en la entrada, lo que me sorprendió. Pensé que Alejandra se habría ido furiosa a quedarse con amigos como solía hacer cuando las cosas se ponían difíciles. Mamá abrió la puerta antes de que yo pudiera tocar y apenas reconocí su rostro. Sus ojos estaban rojos e hinchados por llorar, pero su expresión se veía extrañamente tranquila y decidida, en lugar de la habitual incertidumbre ansiosa. Me dijo que entrara y que Alejandra ya estaba en la sala. Seguí a mamá adentro y encontré a Alejandra sentada en el sillón luciendo como si tampoco hubiera dormido. Su maquillaje estaba corrido y su cabello desordenado. Y no me miró cuando me senté en la silla frente a ella. Mamá se paró frente a nosotras dos y anunció que había pasado toda la noche pensando en todo lo que había sucedido. Dijo que se dio cuenta de que nos había fallado a ambas como madre de diferentes maneras. Le dijo a Alejandra directamente que había creado un monstruo al nunca hacerla enfrentar ninguna consecuencia por sus acciones. Luego se giró hacia mí y dijo que me obligó a convertirme en el adulto al negarse a ver la verdad sobre lo que estaba sucediendo. Alejandra comenzó a interrumpir con alguna excusa, pero mamá de hecho alzó la voz y le dijo que se callara por una vez y solo escuchara. Nunca había escuchado a mamá usar ese tono tan cortante con Alejandra en toda mi vida. Tanto Alejandra como yo nos quedamos mirando a mamá en completo shock, porque esta no era la madre tapete que conocíamos. Mamá continuó hablando con esa misma voz firme y le dijo a Alejandra que tenía exactamente un mes para encontrar un trabajo que pagara lo suficiente para cubrir la renta en otro lugar. Dijo que Alejandra ya no viviría en esa casa gratis y eso era definitivo. El rostro de Alejandra pasó de shock a furioso en segundos y comenzó a gritar que mamá no podía simplemente echarla sin tener a dónde ir. Dijo que no era justo y que mamá estaba siendo cruel y que no tenía forma de pagar un departamento con tan poco aviso. Mamá no se echó para atrás ni se disculpó como lo habría hecho normalmente. En cambio, le dijo a Alejandra que tuvo 26 años de apoyo y paseos gratis, y que todo eso terminaba justo ahora. Dijo que si Alejandra quería seguir teniendo alguna relación con ella, entonces tenía que empezar a actuar como una adulta en lugar de como una niña mimada. Alejandra se giró hacia mí con desesperación en su rostro y me rogó que hiciera entrar en razón a mamá. Dijo que yo era la persona razonable y que necesitaba explicarle a mamá que esto era demasiado extremo. Pero yo me quedé completamente callada porque esto era exactamente lo que tenía que haber pasado hace unos 10 años. Alejandra se dio cuenta de que no la iba a ayudar y su rostro se retorció de rabia. Saltó del sillón y comenzó a gritar que se iba en este momento y que nunca más nos volvería a ver. Era su amenaza habitual que siempre había funcionado perfectamente para hacer que mamá entrara en pánico y cediera. Pero esta vez mamá simplemente la miró con calma y dijo, «Está bien». No persiguió a Alejandra ni le rogó que se quedara ni prometió cambiar de opinión. Alejandra se quedó parada un momento, claramente esperando que mamá se derrumbara y comenzara a disculparse. Cuando mamá simplemente siguió mirándola con esa misma expresión tranquila, Alejandra agarró su bolso y se dirigió a la puerta furiosa. Gritó por encima de su hombro que ambas lamentaríamos esto y cerró la puerta principal tan fuerte que las fotos de la pared temblaron. Escuchamos su coche arrancar y luego el sonido de los neumáticos chillando mientras salía del camino de entrada demasiado rápido. La casa se quedó completamente en silencio después de que Alejandra se fue. Mamá se quedó congelada en el mismo lugar durante unos 10 segundos y luego su rostro se arrugó y comenzó a sollozar. Me levanté y la abracé mientras lloraba más fuerte de lo que jamás la había visto llorar. Seguía diciendo entre sollozos que ya no sabía quién era realmente Alejandra. Preguntó cómo pudo haber criado a alguien que fuera capaz de hacer esas cosas terribles a otras personas. Traté de decirle a mamá que Alejandra tomó sus propias decisiones y que mamá no podía asumir la responsabilidad de todo, pero mamá sacudió la cabeza con fuerza y se apartó de mi abrazo. Dijo, «No, esto es mi culpa porque solapé cada mala decisión al proteger a Alejandra de las consecuencias». Su voz se hizo más fuerte mientras hablaba y comenzó a enumerar todas las veces que puso excusas por el comportamiento de Alejandra. El incidente de conducir ebria donde le pagó al otro conductor en lugar de dejar que Alejandra enfrentara cargos. La vez que Alejandra robó dinero de su bolso y mamá simplemente le dio más en lugar de confrontarla. Los innumerables trabajos que Alejandra dejó o de los que fue despedida, donde mamá siempre culpaba al jefe o a los compañeros de trabajo en lugar de a Alejandra. Dijo que cada vez que Alejandra hacía algo mal, mamá le arrojaba dinero al problema o ponía excusas. Y eso le enseñó a Alejandra que podía hacer lo que quisiera sin consecuencias. Las manos de mamá temblaban mientras contaba todos esos momentos, y me di cuenta de que había sido consciente del patrón durante mucho tiempo, pero no podía admitirlo ante sí misma. Dijo que seguía diciéndose a sí misma que estaba siendo una madre solidaria, pero en realidad solo tenía miedo de que Alejandra la rechazara. Mamá me miró con los ojos rojos y preguntó por qué no le dije antes sobre lo que descubrí.
Su voz era tranquila y herida y sentí que se me revolvía el estómago por la culpa. Admití que tenía miedo de que ella eligiera a Alejandra sobre mí, como siempre hace. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas y el rostro de mamá se desmoronó de nuevo. Comenzó a llorar más fuerte y agarró mis manos diciendo que lamentaba mucho haberme hecho sentir de esa manera. Dijo que ahora entendía por qué no confiaba en ella para manejar la verdad sobre Alejandra. Siguió disculpándose una y otra vez por poner a Alejandra primero y por hacerme sentir que yo no importaba tanto. Yo también comencé a llorar porque escuchar a mamá finalmente reconocerlo hizo que años de sentirme invisible se volvieran de repente reales. Nos sentamos allí en el sillón llorando juntas por un rato antes de que mamá se limpiara los ojos y dijera que necesitábamos hablar con honestidad. Pasamos toda la tarde hablando por primera vez en años sin el habitual baile cauteloso alrededor de los temas. Mamá me contó todas las veces que supo que Alejandra la estaba manipulando, pero se convenció de que solo estaba siendo una madre solidaria. Describió momentos en que Alejandra le aplicaba la ley del hielo y mamá entraba en pánico pensando que era una mala madre. Habló de lo asustada que estaba de que Alejandra la cortara por completo, así que simplemente seguía cediendo a cada demanda. Mamá dijo que se dio cuenta ahora de que no estaba ayudando a Alejandra. La estaba lastimando al nunca hacerla enfrentar la realidad. Me contó sobre momentos en que Alejandra era más joven donde mamá vio señales de advertencia, pero las ignoró porque confrontarlas le parecía demasiado difícil. Como cuando Alejandra intimidaba a niños en la escuela y mamá culpaba a los otros niños por ser demasiado sensibles, o cuando Alejandra mentía constantemente y mamá pretendía creerle porque confrontar la mentira significaba admitir que su hija tenía un problema. La voz de mamá se volvió más tranquila mientras admitía que estaba tan enfocada en ser la amiga de Alejandra que se olvidó de ser su madre. Dijo que después de que papá murió, se sintió tan sola y que Alejandra la necesitara la hacía sentir útil y querida. Esa necesidad se volvió más importante que ayudar realmente a Alejandra a convertirse en una persona decente. Alrededor de las 5 de la tarde, Roberto llamó para ver cómo estaba mamá. Ella lo puso en altavoz y le contó lo que pasó con Alejandra saliendo furiosa. La voz de Roberto fue gentil mientras se ofrecía a venir, pero mamá dijo que necesitaba tiempo para procesar todo. Le agradeció por ser paciente con su complicada situación familiar y Roberto dijo que no se iría a ninguna parte. Después de colgar, mamá me miró y dijo que Roberto merecía algo mejor que el desorden que ella había creado con Alejandra. Le dije que Roberto claramente se preocupaba por ella y parecía dispuesto a lidiar con las complicaciones. Mamá sonrió un poco por primera vez ese día. Durante los siguientes días, Alejandra le envió docenas y docenas de mensajes de texto a mamá. Vi el celular de mamá encendiéndose constantemente con mensajes que pasaban de disculparse a culparme a mí por poner a mamá en su contra. Algunos mensajes decían que Alejandra lo sentía y quería volver a casa para hablar. Otros decían que yo era una persona celosa que siempre quería arruinar la relación de Alejandra con mamá. Algunos decían que mamá estaba siendo cruel e irrazonable por echarla sin tener a dónde ir. Mamá leyó cada uno con esa expresión cansada, pero solo respondió una vez. Su mensaje fue corto, diciendo que el plazo de un mes se mantenía y que Alejandra necesitaba resolver su situación de vivienda. Sin discutir ni explicar, solo una simple declaración. Vi a mamá escribirlo y enviarlo sin la ansiedad habitual por la reacción de Alejandra. Yo también recibí una inundación de mensajes de texto desagradables de Alejandra durante esos mismos días. Me llamó todos los nombres que se le ocurrieron en mensajes que se volvieron más crueles a medida que pasaban los días. Dijo que yo era una persona celosa que destruyó su vida porque no soportaba que mamá la quisiera más. Me acusó de inventar mentiras sobre ella solo para lastimarla. Dijo que yo era una hermana terrible que nunca la apoyó y siempre intentó hacerla quedar mal. Los mensajes empeoraron hasta que comenzó a amenazar con contar mentiras sobre mí a todos para arruinar mi reputación. Dijo que se aseguraría de que nadie en nuestra familia me volviera a hablar. Fue entonces cuando bloqueé su número porque no iba a involucrarme más con sus tácticas de manipulación. Una semana después del desastre de la cena de cumpleaños, mamá me dijo que había hecho una cita con un terapeuta. Dijo que necesitaba ayuda para superar su culpa por solapar a Alejandra y para descubrir cómo establecer límites saludables en el futuro. Me sentí orgullosa de que diera ese paso en lugar de simplemente intentar arreglarlo todo ella misma, como de costumbre. Después de sus primeras sesiones, mamá me dijo que el terapeuta le dijo que era emocionalmente dependiente de la aprobación de Alejandra, por lo que no podía decir no. El terapeuta le explicó que mamá había hecho de la felicidad de Alejandra su responsabilidad y eso creó una dinámica enfermiza donde Alejandra tenía todo el poder. Mamá estaba aprendiendo que amar a alguien no significa darle todo lo que quiere. 2 semanas después de la cena de cumpleaños, una mujer llamada Claudia la amiga contactó a mamá a través de redes sociales. Mamá me mostró el mensaje preguntando si los rumores sobre Alejandra eran ciertos. Aparentemente, la noticia se estaba difundiendo en su grupo de amigas sobre la aventura de Alejandra con Javier. Mamá se quedó mirando su celular durante mucho tiempo antes de responder y pude ver cómo le temblaban las manos. Escribió un mensaje confirmando que sí. Alejandra tuvo una aventura con el esposo de Claudia. Mamá le dio a enviar y luego puso su celular boca abajo sobre la mesa como si no pudiera mirarlo más. A los pocos minutos, Claudia llamó y mamá contestó en altavoz. La voz de Claudia temblaba mientras agradecía a mamá por ser honesta con ella.
Dijo que había sospechado que algo había pasado entre Javier y Alejandra, pero ambos lo negaron cada vez que preguntó. Se había sentido loca durante meses pensando que estaba imaginando cosas, pero ahora finalmente tenía la confirmación. Claudia comenzó a llorar por teléfono diciendo que esto le daba lo que necesitaba para seguir adelante con su divorcio. Mamá se disculpó una y otra vez por lo que hizo Alejandra, pero Claudia dijo que no era culpa de mamá. Antes de colgar, Claudia mencionó algo más que hizo que mamá palideciera. Dijo que Alejandra le había pedido dinero prestado varias veces durante el año pasado, alegando que necesitaba ayuda con las cuentas. Ahora Claudia se dio cuenta de que Alejandra estaba gastando ese dinero en viajes y conciertos mientras se acostaba con su esposo. Mamá inmediatamente se ofreció a devolverle a Claudia cada centavo, pero Claudia dijo que no. Dijo que solo quería no tener nada que ver con Alejandra nunca más y colgó. Mamá se quedó sentada mirando a la nada y yo supe que estaba agregando esto a la creciente lista de traiciones de Alejandra que estaba tratando de procesar. 2 días después, el gerente de la boutique llamó al celular de mamá preguntando si tenía nueva información de contacto de Alejandra porque no se había presentado a sus turnos programados en toda la semana. Mamá contestó la llamada en altavoz mientras yo la visitaba y vi su rostro pasar por varias emociones mientras el gerente explicaba que habían intentado llamar al número de Alejandra varias veces sin respuesta. El gerente dijo que realmente necesitaban saber si Alejandra regresaría o si debían considerar su puesto abandonado porque no podían seguir guardándole el lugar. Mamá le dijo al gerente que no tenía información de contacto actual de Alejandra y sugirió que tomaran las decisiones de personal que necesitaran tomar. Después de colgar, mamá se quedó mirando su celular y pude ver su mente trabajando a través de las implicaciones. Alejandra probablemente había sido despedida por no presentarse ni avisar, lo que significaba que no tenía ingresos, y mamá comenzó a preguntarse en voz alta dónde se estaba quedando Alejandra y cómo se estaba manteniendo. La detuve antes de que pudiera caer en el modo de preocupación y le recordé que así era exactamente como comenzaba el ciclo de nuevo. Mamá admitió que seguía queriendo llamar a Alejandra y asegurarse de que estuviera bien. Pero su terapeuta le había dicho durante su última sesión que el instinto de solapar era exactamente lo que necesitaba resistir. Dijo que su terapeuta le explicó que preocuparse por el bienestar de Alejandra era natural, pero actuar sobre esa preocupación rescatándola desharía todo el trabajo de límites que habían estado haciendo. Mamá tomó su celular 3 veces esa tarde como si fuera a enviarle un mensaje de texto a Alejandra y luego lo dejó cada vez. Me quedé con ella durante unas horas para ayudarla a resistir la tentación de acercarse y hablamos sobre cómo Alejandra era una adulta que tomó sus propias decisiones y necesitaba enfrentar los resultados de esas decisiones. Mamá seguía diciendo que sabía que yo tenía razón, pero que se sentía mal no saber si su hija estaba a salvo o tenía un lugar para dormir. Le recordé que Alejandra tenía amigos y recursos y que si realmente estaba en peligro sabía cómo pedir ayuda. 3 semanas después de la confrontación en el restaurante, yo estaba en el trabajo cuando mamá me llamó sonando temblorosa y dijo que Alejandra acababa de aparecer en su casa. Mamá estaba parada en la puerta principal con Alejandra en el porche rogando que la dejaran volver a entrar y prometiendo que cambiaría todo. Pude escuchar la voz de Alejandra de fondo suplicando y llorando mientras mamá sostenía el teléfono. Mamá le dijo a Alejandra que la respuesta era no y que necesitaba resolver su propia vida. Y escuché a Alejandra comenzar a llorar más fuerte. La voz de mamá fue firme cuando dijo que Alejandra no podía volver a casa y necesitaba encontrar su propio lugar para vivir. Alejandra seguía rogando y diciendo que no tenía otro lugar a donde ir, pero mamá se quedó parada en la puerta sin moverse. Me quedé al teléfono escuchando mientras mamá repetía que Alejandra tenía 26 años y que ahora necesitaba ser responsable de sí misma. Después de unos minutos más de Alejandra llorando y suplicando, mamá me dijo que tenía que colgar, pero que se mantendría firme en su límite. Colgó y me senté en mi escritorio preocupada por lo que sucedería después, pero también orgullosa de que mamá realmente estuviera cumpliendo. Mamá me devolvió la llamada 1 hora más tarde y dijo que había dejado que Alejandra se sentara en el porche y llorara durante unos 20 minutos antes de que Alejandra finalmente se derrumbara de verdad. Estas no eran las lágrimas manipuladoras que Alejandra solía usar, sino un llanto genuino donde admitió que se había estado quedando con diferentes amigos, pero se estaba quedando sin lugares a donde ir. Alejandra le dijo a mamá a través de la puerta que había solicitado trabajos pero aún no había recibido respuesta y que estaba asustada por lo que iba a pasarle. Mamá dijo que escuchar a Alejandra admitir que estaba asustada en lugar de exigir o manipularla hizo querer ceder y dejarla entrar, pero en su lugar, mamá abrió la puerta y le dijo a Alejandra que lamentaba que estuviera batallando, pero que así se sentía crecer. Mamá dijo que debería haber hecho que Alejandra enfrentara la realidad hace años en lugar de protegerla de cada cosa difícil. Luego, mamá se ofreció a ayudar a Alejandra a hacer un presupuesto y a buscar departamentos que pudiera pagar, pero no la dejaría volver a casa. Alejandra se mostró sorprendida de que mamá ofreciera ayuda sin ceder por completo y preguntó si mamá hablaba en serio acerca de ayudar con la búsqueda de departamento. Mamá dijo que sí, que se reuniría con Alejandra en cafeterías para mirar anuncios y llenar solicitudes,
pero que el límite de no vivir en casa no cambiaría. Alejandra aceptó la oferta y planearon reunirse al día siguiente en una cafetería cerca de la casa de mamá. Durante la semana siguiente, mamá y Alejandra se reunieron 4 veces diferentes en varias cafeterías para buscar anuncios de alquiler en sus laptops y llenar solicitudes para estudios. Mamá me dijo que sus interacciones eran rígidas e incómodas sin el patrón habitual de Alejandra exigiendo cosas y mamá cediendo para mantener la paz. Hablaron sobre precios de renta y depósitos de seguridad y cuánto necesitaría ganar Alejandra mensualmente, pero evitaron discutir cualquier cosa sobre la confrontación en el restaurante o la doble vida de Alejandra. Mamá dijo que se sentía como si fueran dos extrañas haciendo una transacción comercial en lugar de madre e hija, pero que estaba siguiendo el consejo de su terapeuta de mantener los límites claros. Alejandra se presentó a cada reunión a tiempo, lo cual era inusual para ella, y de hecho parecía estar tomando en serio la búsqueda de departamento. Aproximadamente en este mismo momento, Roberto comenzó a aparecer de nuevo ahora que la crisis inmediata con Alejandra había pasado. Mamá parecía genuinamente feliz de verlo y salieron a cenar 2 veces esa semana sin ningún drama o emergencias falsas. Alejandra incluso conoció a Roberto una vez durante este periodo cuando apareció para una reunión de búsqueda de departamento y él estaba en casa de mamá. Mamá me dijo más tarde que Alejandra se disculpó con Roberto por su comportamiento en la cena de cumpleaños, lo que sorprendió a todos. La disculpa de Alejandra no fue elaborada ni dramática, pero miró a Roberto a los ojos y le dijo que lamentaba las cosas que dijo y que se había equivocado. Roberto aceptó la disculpa amablemente y dijo que esperaba que pudieran empezar de nuevo. Me reuní con mamá y Roberto para almorzar el fin de semana siguiente y pude ver cuánto más ligera se sentía mamá sin el estrés constante de manejar el caos de Alejandra. Se rió de los chistes de Roberto sobre su semana de trabajo y habló sobre tal vez tomar unas vacaciones juntos para visitar algunos parques nacionales. Estas eran cosas que mamá nunca hizo antes porque Alejandra siempre necesitaba algo o creaba alguna crisis que requería la atención y el dinero de mamá. Mamá se veía más joven de alguna manera y me di cuenta de que había estado cargando el peso de la disfunción de Alejandra durante tanto tiempo que había olvidado lo que se sentía simplemente disfrutar de su propia vida. Roberto tomó la mano de mamá sobre la mesa y planearon un viaje de fin de semana para el próximo mes. Después de 2 semanas de búsqueda de departamento, Alejandra encontró un estudio en un edificio viejo que podía pagar si conseguía un trabajo de tiempo completo. La renta era de $10.8 al mes, lo cual era barato para la zona, pero el departamento era pequeño y necesitaba algo de trabajo. Mamá aceptó ser cofirmante del contrato, pero hizo que Alejandra firmara un acuerdo separado que establecía que pagaría la renta cada mes o enfrentaría el desalojo. Esta fue la primera vez que mamá le exigió a Alejandra ser responsable con consecuencias escritas reales en lugar de solo promesas verbales. Alejandra leyó el acuerdo que mamá había escrito e impreso, y pude ver su rostro procesando que mamá hablaba en serio sobre la aplicación de la ley esta vez. Alejandra lo firmó sin discutir y fueron juntos a la oficina de arrendamiento para llenar la solicitud. Sorprendentemente, el gerente de la boutique aceptó recuperar a Alejandra después de que ella se presentó en persona para disculparse y comprometerse con un horario confiable. Alejandra también tomó turnos extra en una cafetería cerca de su nuevo departamento para asegurarse de que podía cubrir la renta y los gastos básicos. Llamó a mamá constantemente durante su primera semana trabajando en ambos trabajos para quejarse de estar cansada y sin dinero y de lo injusto que era tener que trabajar tanto, pero en realidad se estaba presentando a cada turno y haciendo el trabajo en lugar de llamar para decir que estaba enferma o simplemente no aparecer. Mamá me llamó 3 días después, sonando preocupada, y dijo que necesitaba hablar sobre Alejandra. Nos reunimos para almorzar en un diner cerca de su casa y mamá tomó su ensalada mientras me contaba lo culpable que se sentía al ver a Alejandra batallar con cosas como presupuestar los comestibles y llegar al trabajo a tiempo. Dijo que Alejandra la llamó llorando la semana pasada porque no podía descubrir cómo pagar todas sus cuentas y aún tener dinero para comida. La voz de mamá se quebró cuando dijo que Alejandra debería haber aprendido estas cosas básicas hace años y que era su culpa por nunca haberle enseñado. Le recordé a mamá que Alejandra tenía 26 años y que muchas personas aprenden habilidades de adultos más tarde que otras. Lo importante era que Alejandra realmente estaba aprendiendo ahora en lugar de simplemente esperar que mamá lo arreglara todo. Mamá asintió, pero dijo que era más difícil ver a Alejandra batallar de lo que habría sido simplemente darle dinero y hacer que los problemas desaparecieran. Le dije que ese era exactamente el instinto de solapar sobre el que su terapeuta le advirtió y que necesitaba dejar que Alejandra resolviera las cosas, incluso cuando fuera incómodo de ver. Mamá apretó mi mano sobre la mesa y dijo que sabía que yo tenía razón, pero romper viejos patrones era más difícil de lo que esperaba. 2 meses después de la cena de cumpleaños, nuestra familia se veía completamente diferente a antes. Mamá y yo hablábamos por teléfono 2 veces a la semana y nos reuníamos para almorzar cada 2 fines de semana. Alejandra estaba más distante y solo contactaba a mamá cuando necesitaba consejos sobre cosas del departamento o problemas laborales. Mamá veía a Roberto abiertamente ahora sin ningún drama o emergencias falsas de Alejandra. Salieron a cenar y al cine sin que mamá revisara constantemente su celular en busca de mensajes de crisis. Roberto venía a casa de mamá por café los domingos por la mañana y se sentaban en el porche a hablar sobre su semana. Mamá me dijo que estaban planeando un viaje de fin de semana juntos para visitar algunos parques estatales al norte.
se veía más ligera de alguna manera y se reía más fácilmente que en años. La tensión constante de manejar el caos de Alejandra se había ido y mamá estaba recordando lo que se sentía simplemente disfrutar de su propia vida. Me admitió que no se dio cuenta de cuánta energía había estado gastando en preocuparse por Alejandra hasta que dejó de hacerlo. Alejandra invitó a mamá a ver su departamento una vez que se instaló después de vivir allí durante 3 semanas. Mamá condujo hasta allí un sábado por la tarde esperando encontrar un desorden, basándose en cómo Alejandra siempre había mantenido su habitación en casa, pero cuando mamá entró, se sorprendió al encontrar el estudio limpio y organizado. Alejandra había comprado muebles en tiendas de segunda mano y había arreglado todo pulcramente. Un pequeño sillón estaba contra una pared con una mesa de centro que había encontrado en una venta de garaje. Su cama estaba tendida con sábanas que ella misma había comprado. El área de la cocina era pequeña, pero Alejandra había organizado sus platos y mantenía el mostrador despejado. Mamá me dijo más tarde que Alejandra parecía casi orgullosa mostrándole los alrededores y señalando cosas que había comprado o arreglado ella misma. Alejandra explicó cómo había aprendido a preparar comidas los domingos para ahorrar dinero durante la semana. Le mostró a mamá su hoja de cálculo de presupuesto donde rastreaba cada peso que gastaba. Mamá dijo que el rostro de Alejandra se veía diferente de alguna manera cuando hablaba de manejarse por su cuenta. Había algo nuevo allí que no había existido antes cuando todo simplemente le era entregado. Mamá y Alejandra se reunieron para tomar un café la semana siguiente en un lugar cerca del departamento de Alejandra. Se sentaron afuera a pesar de que hacía frío, porque Alejandra dijo que no podía permitirse pedir mucho y no quería ocupar una mesa adentro. Alejandra le dijo a mamá que los últimos 2 meses habían sido los más difíciles de toda su vida. Dijo que nunca había estado tan cansada o estresada por el dinero antes, pero también dijo que era la primera vez que sentía que realmente había logrado algo real. Alejandra admitió que ahora entendía por qué mamá la cortó, aunque lo odió en su momento. Dijo que cuando todo era fácil, nunca se sentía bien con nada porque no se lo había ganado. Ahora, cuando pagaba su renta a tiempo o lograba ahorrar $400 se sentía orgullosa de sí misma. Mamá me dijo que casi lloró al escuchar a Alejandra hablar así porque era la primera vez que Alejandra parecía entender la conexión entre el esfuerzo y la recompensa. Alejandra no se disculpó por su comportamiento pasado, pero reconoció que mamá estaba tratando de ayudarla a madurar, incluso si el método se sintió duro. Me reuní con Alejandra por primera vez desde la confrontación en el restaurante en una cafetería a mitad de camino entre nuestros lugares. Se veía diferente con su cabello recogido y vestía ropa que parecía más práctica que a la moda. Alejandra comenzó disculpándose por los mensajes de texto desagradables y las amenazas que me había enviado en las semanas posteriores a la cena de cumpleaños. Dijo que estaba enojada y herida y arremetió contra mí porque yo fui quien expuso sus secretos. Acepté su disculpa, pero esperé a ver si se disculparía por el comportamiento real que condujo a la exposición. No mencionó la aventura ni el asunto de la Sugar Baby en absoluto. En cambio, dijo que sabía que yo estaba tratando de proteger a mamá, incluso si mi método fue duro y público. Alejandra dijo que entendía por qué lo hice después de verla gritarle a mamá en el restaurante. Nos quedamos en un silencio incómodo por 1 minuto antes de que me preguntara cómo estaba y le di actualizaciones básicas sobre mi trabajo y mi vida. La conversación se sintió rígida y formal, como si fuéramos extrañas conociéndonos en lugar de hermanas que crecieron juntas. Alejandra me dijo que había estado pensando mucho sobre por qué actuó de la manera en que lo hizo durante tantos años. Dijo que sabía que su estilo de vida no era sostenible, pero que no sabía cómo detener el ciclo. Cada vez que mamá le daba dinero o arreglaba un problema, se sentía bien en el momento, pero la hacía sentir inútil por dentro. Seguía exigiendo más porque pensaba que si solo obtenía suficiente apoyo, finalmente se sentiría satisfecha, pero nunca funcionó de esa manera. Alejandra dijo que tener todo a la mano la hacía sentir que no podía hacer nada por su cuenta. Desarrolló este patrón donde creaba problemas para que mamá los resolviera y demostrara que se preocupaba. Alejandra admitió que era un desastre, pero que no sabía de qué otra manera obtener la atención y aprobación de mamá. Escuché sin interrumpir porque esta era la Alejandra más honesta que jamás había conocido. No estaba poniendo excusas exactamente, sino que estaba tratando de explicar el pensamiento detrás de su comportamiento. Pude notar que había estado trabajando en estas cosas en su propia cabeza o tal vez con un terapeuta. Le dije a Alejandra que me alegraba que estuviera resolviendo las cosas y haciendo cambios en su vida, pero también dije que nuestra relación tardaría tiempo en reconstruirse porque pasé años viéndola abusar de mamá y tratar a todos a su alrededor como basura. Dije que no podía simplemente olvidar todo eso porque ahora estuviera trabajando en 2 lugares. Alejandra miró su taza de café y asintió sin discutir. Dijo que lo entendía y que no esperaba que la perdonara de inmediato. Esto fue un gran progreso de su patrón habitual de exigir el perdón inmediato y enojarse cuando la gente no se lo daba. Terminamos nuestro café y acordamos reunirnos de nuevo en unas pocas semanas. Me fui sintiéndome cautelosamente optimista de que tal vez Alejandra realmente estaba cambiando y no solo estaba fingiendo para volver a ganarse el favor de mamá. El tiempo diría si el cambio se mantendría o si volvería a caer en viejos patrones una vez que las cosas se pusieran más fáciles. Mamá estableció un nuevo límite con Alejandra donde cenarían juntas una vez a la semana, pero mamá ya no le daría dinero ni resolvería sus problemas. Su terapeuta recomendó contacto estructurado para reconstruir la confianza lentamente en lugar de volver a su antigua relación codependiente.
Mamá le dijo a Alejandra que estaría disponible para consejos y apoyo emocional, pero no ayuda financiera. Si Alejandra necesitaba dinero, tendría que resolverlo ella misma a través de turnos extra de trabajo o presupuestando mejor. Mamá también dijo que ya no dejaría todo cuando Alejandra tuviera una crisis. Escucharía y ofrecería sugerencias, pero Alejandra necesitaba manejar sus propias emergencias. Alejandra aceptó estos términos sin las amenazas dramáticas o la manipulación que habría usado antes. Comenzaron a cenar todos los martes en un restaurante cerca del departamento de Alejandra. Mamá dijo que las cenas a veces eran incómodas, pero que estaban aprendiendo a relacionarse de una manera más saludable. Alejandra hablaba de su semana y mamá compartía actualizaciones sobre Roberto y su propia vida. Se sentía más como dos adultos teniendo una conversación en lugar de un padre manejando el drama constante de un hijo. Roberto le propuso matrimonio a mamá en su viaje de fin de semana a los parques estatales. La llevó a un mirador con vistas al valle y le preguntó si quería casarse con él. Mamá dijo que sí, pero le dijo que primero necesitaba hablar con nosotras dos, conmigo y con Alejandra, antes de hacer cualquier anuncio. Me llamó esa noche, sonando feliz pero nerviosa. Le dije que pensaba que Roberto era genial y que estaba feliz de que hubiera encontrado a alguien que la tratara bien. Mamá preguntó si realmente lo decía en serio o si solo estaba siendo solidaria. Dije que Roberto me gustaba genuinamente y que pensaba que era bueno para ella. Luego mamá llamó a Alejandra y le contó sobre la propuesta. La reacción de Alejandra sorprendió a todos por ser positiva y de apoyo. Le dijo a mamá que se merecía ser feliz y que Roberto parecía un buen hombre que se preocupaba por ella. Alejandra dijo que lamentaba haber hecho las cosas tan difíciles cuando comenzaron a salir. Mamá lloró por teléfono de alivio porque había estado muy preocupada por cómo reaccionaría Alejandra. El hecho de que Alejandra pudiera alegrarse por mamá en lugar de hacerlo todo sobre sí misma demostró cuánto había crecido en solo 2 meses. Mamá planeó una cena familiar para celebrar el compromiso y nos invitó a mí, a Alejandra y a Roberto al mismo restaurante donde ocurrió el desastre de la cena de cumpleaños 2 meses antes. Me sentí nerviosa al entrar, recordando cómo terminó esa noche conmigo exponiendo los secretos de Alejandra frente a todos. Pero esta cena fue completamente diferente desde el principio. Alejandra llegó a tiempo y saludó a todos cortésmente. Le dio la mano a Roberto y le dio la enhorabuena. Mamá se veía relajada y feliz en lugar de ansiosa por manejar las emociones de todos. Roberto tomó la mano de mamá en la mesa y se miraron con afecto genuino. Alejandra pidió una comida razonable y no se quejó de nada. Le hizo preguntas a Roberto sobre su trabajo y pareció genuinamente interesada en sus respuestas. Cuando el mesero trajo un pequeño pastel para celebrar el compromiso, Alejandra sonrió y levantó su vaso de agua para un brindis. Dijo que estaba feliz por ambos y que esperaba que fueran muy felices juntos. Toda la noche se sintió normal y agradable, como una verdadera cena familiar en lugar de un campo de batalla. Observé el rostro de mamá brillando de felicidad y me sentí cautelosamente optimista sobre el futuro de nuestra familia. Todavía teníamos un largo camino por recorrer para sanar por completo de años de disfunción. Pero esto se sintió como un verdadero comienzo. Unos días después de la cena de compromiso, mamá me pidió que fuera por café porque quería hablar de algo. Conduje hasta su casa preguntándome qué tenía en mente, y cuando llegué se veía cansada, pero también más relajada de lo que la había visto en años. Nos sentamos en la mesa de su cocina con nuestro café y ella comenzó a hablar sobre lo difícil que era ver a Alejandra batallar con las cuentas y los horarios de trabajo. Admitió que todavía tenía el impulso de intervenir y arreglar todo cuando Alejandra llamaba estresada por dinero o se quejaba de estar agotada por trabajar en 2 lugares. Mamá dijo que su terapeuta le dijo que sentarse con la incomodidad de no rescatar a Alejandra era en realidad lo más amoroso que podía hacer en este momento. Explicó que cada vez que sentía que el pánico aumentaba cuando Alejandra tenía un problema, tenía que recordarse a sí misma que resolverlo solo lastimaría a Alejandra a largo plazo. Las manos de mamá temblaron un poco mientras hablaba de lo poco natural que se sentía dejar que su hija batallara, pero estaba aprendiendo que la lucha construye fuerza y que le había robado eso a Alejandra durante 26 años. Su terapeuta lo llamó progreso real, que mamá pudiera reconocer el impulso de solapar sin realmente ceder a él. Y mamá parecía orgullosa de sí misma, aunque pude ver cuánto le costaba emocionalmente. La semana siguiente Alejandra me preguntó si quería ir a almorzar. Lo que me sorprendió, ya que apenas habíamos hablado a solas desde el desastre del restaurante. Nos reunimos en un lugar casual cerca de su departamento y se veía diferente de alguna manera. Menos pulcra y arreglada, pero también más genuina. Alejandra me dijo que había comenzado a ver a un terapeuta para trabajar en por qué desarrolló patrones tan malos con mamá y otras personas. Dijo que el terapeuta la estaba ayudando a comprender que manipular a la gente para conseguir lo que quería en realidad la hacía sentirse peor consigo misma, incluso cuando funcionaba. Alejandra admitió que sabía que su comportamiento lastimaba a mamá y dañaba su relación, pero que no sabía cómo detener el ciclo hasta que mamá finalmente la cortó. Habló sobre cómo la terapia la estaba ayudando a ver que también se lastimaba a sí misma al nunca aprender a hacer nada por su cuenta o a construir una verdadera confianza. Sentada allí escuchando a Alejandra hablar honestamente sobre sus problemas, me di cuenta de que lo que hice en el restaurante fue absolutamente brutal y causó dolor real a todos, pero también rompió un patrón tóxico que estaba destruyendo lentamente a toda nuestra familia y que podría haber continuado durante años si algo no hubiera forzado un cambio. Mamá era genuinamente más feliz ahora.
Se reía más y hacía planes para su futuro con Roberto en lugar de solo manejar el drama constante de Alejandra. Incluso Alejandra parecía más real y con los pies en la tierra, construyendo una vida real en lugar de solo tomar de todos a su alrededor. Nuestra familia nunca sería perfecta ni volvería a ser como era antes de esa cena de cumpleaños, pero tal vez eso era algo bueno. La forma en que eran las cosas antes era profundamente enferma y estaba empeorando con mamá perdiéndose por completo y Alejandra volviéndose más egocéntrica y cruel. Ahora mamá estaba estableciendo límites reales y manteniéndolos. Alejandra estaba aprendiendo lo que realmente significaba la rendición de cuentas, y yo estaba viendo a ambas crecer en mejores versiones de sí mismas. Roberto se estaba convirtiendo en parte de nuestra familia de una manera natural y mamá ya no tenía que elegir entre él y Alejandra porque Alejandra finalmente había aprendido que no podía controlarlo todo.